Jesucristo se encontraba enseñando en la sinagoga, en Capernaum, y les dijo a sus discípulos y también a algunos judíos que allí estaban escuchando lo que él enseñaba, que ellos, todos ellos, debían comer la carne de Cristo y debían beber la sangre de Cristo. Y por medio de eso alcanzarían la vida eterna en la resurrección. Y esas palabras le sonaron muy fuerte a la mayoría de ellos. No le cayeron bien a los discípulos, ni mucho menos a los judíos. Tal vez pensaron que Cristo, que Jesús estaba hablando de alguna especie de canibalismo o algo así. Y no la resistieron. Y por causa de esas palabras, muchos judíos dejaron de seguir a Cristo. No pudieron entender, no pudieron soportar lo que Cristo estaba diciendo, que tenían que comer su carne y beber su sangre. Leamos parte de esa historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 48. Vamos a estar mucho en el Evangelio de Juan en este estudio, porque es un evangelio que se enfoca bastante en el significado de estas fiestas que estamos celebrando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, comencemos en el versículo 48. Dice: Yo, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, refiriéndose a él mismo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendían de qué se trataba esto. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero ¿y cuál fue la reacción de los judíos y aún de algunos discípulos? Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué significan estas palabras de Cristo? ¿Qué significa comernos su carne y bebernos su sangre? Nosotros hoy en día no nos ofendemos cuando leemos estas palabras
que mencionó nuestro maestro. Pero entendemos completamente el significado de ellas. Entendemos completamente qué es literalmente comernos a Cristo, su sangre, tomarnos su sangre y comernos su carne. Eso es un tema que es muy profundo y yo no pretendo que lo abarquemos todo en este estudio, pero veamos algunos aspectos del significado de comer la carne y de beber la sangre de nuestro Maestro. Durante la ceremonia que celebramos hace un par de días atrás, el jueves en la tarde, nosotros hicimos lo siguiente, siguiendo las instrucciones del mismo Maestro. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, y leamos el versículo 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. A eso se refería Cristo. Versículo 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De acuerdo con esta escritura que acabamos de leer, entendemos que bajo el nuevo pacto, el pan sin levadura pues significa el cuerpo quebrantado de nuestro Señor Jesucristo para la sanidad de nuestras enfermedades. Ese es el pan sin levadura que comimos, y el vino, ese trago de vino, simboliza la sangre derramada de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Pero el simbolismo no termina ahí. El simbolismo no es solamente el pan sin levadura, ni es solamente el vino, sino que el simbolismo incluye comernos el pan. Y el simbolismo incluye tomarnos ese trago de vino. Es decir, el simbolismo incluye poner a Jesucristo en su esencia dentro de nosotros. Ese es el simbolismo. Cuando tomamos la Pascua, todos los bautizados, estamos comiendo simbólicamente un pedazo de Cristo. Y cuando tomamos la copa de vino, estamos simbólicamente bebiendo la sangre de Cristo. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver algunas escrituras. Vamos a ver varias escrituras que nos van a explicar este tema en algunos aspectos de qué significa tener a Cristo literalmente dentro de nosotros. Empecemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, y leamos a partir del versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice aquí el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Habíamos meditado en algún momento de que simbólicamente nosotros también fuimos crucificados con Cristo. Habíamos meditado de que, ¿por qué no por lo general ve la Pascua? Cristo murió por nosotros.
pero en realidad también morimos con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, primicia de primicias, el primero que alcanzó la vida eterna. Porque en cuanto murió, versículo 10, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos versículos que acabamos de leer tienen un significado impresionante. Hay muchos simbolismos aquí reflejados en cada uno de estos versículos y en esta semana de panes sin levadura, como también se mencionó en el sermoncillo, tomen tiempo, saquen algo de tiempo y analicen esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa morir con Cristo? ¿Qué significa estar muertos al pecado? Y profundicen ustedes mismos en este tema. Al ser pagada esa pena de muerte por medio de Jesucristo, nosotros podemos alcanzar la vida eterna por medio de Él. Entonces, tener a Cristo dentro de nosotros significa que, de hecho, nosotros participamos de la muerte de Cristo, pero también participamos de su resurrección. Eso es lo primero que tenemos que entender de lo que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Morimos con Él, pero también participamos de su resurrección. Aún no la hemos recibido, pero está la promesa de que la vamos a recibir, porque como lo vamos a ver, en Cristo nosotros también somos y seremos glorificados. Vayamos al versículo 12, aquí mismo de Romanos 6. Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en los deseos desordenados o en los malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Tener a Cristo viviendo entre nosotros significa que ya el pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor, ya no somos sus esclavos. Y si caemos en el pecado no tenemos excusa. Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y cambiar. Pero ya no somos como el mundo, que el mundo es esclavo del pecado, porque ya Cristo en nosotros nos liberó de ese pecado, como se explicó ayer también en el mensaje de la cena. Fuimos sacados de esa esclavitud, de ese Egipto, y estando en Egipto, de manera espiritual, ya no participamos de su esclavitud. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia. Gracia que significó el perdón gratuito, como también se mencionó en el sermoncillo, de todos nuestros pecados. Esa es la gracia. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero la gracia, como a veces se enseña mal, no es una licencia, no es un permiso para seguir pecando. Porque como leemos aquí mismo en las palabras del mismo apóstol Pablo, que como dice Pedro, los indoctos tuercen y las analizan de manera aislada, y por eso llegan a conclusiones que contradicen la Biblia. El mismo Pablo dice al principio del versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo mismo explica que la gracia no es una licencia para el pecado. Porque pecado bien sabemos que es transgresión de la ley. Es más bien todo lo contrario. Una vez nuestros pecados han sido perdonados por la gracia de Dios, debemos vivir como vivió Jesucristo. Y de eso se trata. Lo que nosotros estamos haciendo en el mundo a partir de que nos bautizamos. Si nosotros entendimos correctamente qué estábamos haciendo cuando nos bautizamos, debimos entender que lo que hicimos fue entregar nuestra vida para no vivir ya según nosotros, sino vivir la vida de Cristo, mejor que Cristo se manifieste por medio de nosotros. Nuestro objetivo es ser un reflejo de Cristo. Nuestro objetivo es que cuando el mundo nos vea, vea a Cristo reflejado en nosotros. Por eso uno a veces insiste en detalles pequeños, que llegan, por ejemplo, con la moda. A veces llegan modas que son extravagantes, raras o difíciles. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Pues tiene de malo de que nosotros somos el reflejo de Dios. Entonces adquirimos en el bautismo una responsabilidad inmensa, la más grande de cualquier ser humano. Porque nosotros dijimos, le entrego mi vida a Cristo. Tanto que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están dentro de nosotros. Entonces, a partir de que nosotros comimos la carne de Cristo, bebemos la sangre de Cristo, nuestro objetivo es vivir como Cristo vivió, sin cometer pecado alguno. Ese primer aspecto de tener a Cristo dentro de nosotros nos enseña que morimos con Cristo, que participamos de su muerte, pero que también participaremos de la resurrección y de la gloria de Cristo. Vamos ahora al capítulo 8 de aquí mismo de los Romanos y sigamos profundizando en otros aspectos que están relacionados unos con los otros. En el capítulo 8 de aquí de los Romanos, en el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez más se da esa unión entre nosotros y Cristo. Ya no estamos separados de Él. Ya no podemos vivir diferente a como Cristo vivió. Y lo que hagamos y lo que heredemos y lo que recibamos será lo mismo que ya recibió Cristo, porque dice, seremos coherederos con Cristo. Tener a Jesucristo viviendo dentro de nosotros significa que debemos padecer lo que Él padeció para junto con Él recibir la gloria que Él ya recibió. Y este versículo es muy interesante porque aunque Cristo pagó la pena por todos nuestros pecados, que así es, no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada porque Cristo ya hizo todo por nosotros. ¿Qué dice aquí el versículo 17? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. Es decir, tener a Cristo dentro de nosotros significa saber vivir lo que Cristo vivió, saber padecer lo que Cristo padeció y ser capaces de vencer como Cristo venció. Nosotros buscamos a Dios pidiendo ayuda, sí. Refugio, sí.
Protección, sí. Y Él nos lo da, sí. Pero también Dios nos dice que tenemos que hacer una cuota de sacrificio. Y la Biblia es clara en eso. La Biblia nos dice que es necesario que aprendamos a hacer sacrificios para que Cristo se manifieste en nosotros de manera plena. Cristo tuvo momentos felices en la tierra, era un hombre feliz. Él comía, él bebía. Los fariseos lo tachaban de borracho porque Cristo tomaba vino y de comelón. Es decir, Cristo no bebía amargado, pero también había momentos en que tenía que hacer sacrificios, y el sacrificio mayor fue que dio su vida. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que nosotros también debemos padecer en algunas cosas. ¿Para qué? Para que se pueda crear ese carácter como el de Cristo. Una escritura que lo confirma en Primera de Pedro, vayamos allá a Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro 2 y en el versículo 19. Primera de Pedro 2, 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues claro, si yo hice algo malo, lo menos que me merezco es el castigo, ¿no? Entonces no hay ninguna gloria en decir yo acepto el castigo. Hay honor en aceptar que uno se equivoca, pero no hay gloria. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo hago las cosas bien delante de Dios, aún tengo estas pruebas? ¿Por qué aún tengo estos problemas? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Puede, pero también puede que no. Simplemente Dios nos está usando como ejemplo, como testimonio para el mundo. Simplemente Dios está desarrollando nuestro carácter. A ver si somos capaces, aún haciendo las cosas bien, de soportar la ofensa o el agravio. Dice aquí la escritura que acabamos de leer, que para esto también fuimos llamados. Es decir, debemos aceptar el hecho de que vamos a tener algunos sufrimientos mientras estemos en este mundo. Pero recordemos, es pasajero. Recordemos que Dios no nos da o no nos exige más de lo que podemos dar. Recordemos que debe ser así, porque estamos representando a Cristo. Recordemos que somos crucificados juntamente con Él y que padecemos juntamente con Él y que resucitaremos como primicias, como ya resucitó Cristo, y que también ayudaremos a la humanidad como Cristo lo está haciendo. Volvamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, dice nuestro Maestro, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como aborrecieron a Cristo, como su mismo pueblo no lo reconoció, no reconoció a Jesús como el Cristo. ¿Y por qué? Porque por el solo hecho de llevar a Cristo dentro de nosotros, el mundo nos aborrece. ¿Por qué se burlan de nosotros? Nos llaman raros. ¿Por qué? Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Versículo 7.
Juan 7:7. También nos dice nuestro Maestro: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Es decir, si fuéramos del mundo, el mundo no nos aborrecería. Pero como ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, si aborrecen a Cristo, luego a nosotros nos aborrecen, porque somos el reflejo de Cristo. Si fuéramos del mundo, como leímos en la escritura anterior, no nos aborrecerían. Pero no somos del mundo, somos de Cristo. Somos uno con Él, Cristo está dentro de nosotros. Y por eso el mundo, como aborrece a Cristo, nos aborrece a nosotros. Somos aborrecidos porque al seguir las pisadas de Cristo y al vivir la vida que vivió Cristo, con nuestro comportamiento, nosotros le mostramos al mundo su pecado. Nosotros somos luz, como Cristo es luz. Y esa luz, ¿qué hace? Expone el pecado que hay en el mundo, si es que estamos viviendo realmente con Cristo dentro de nosotros. Porque si lo que estamos haciendo es adaptándonos al mundo, si lo que estamos haciendo es pasar camuflados como para que no nos vean muy diferente o para que no nos llamen raros, pues entonces no estamos reflejando a Cristo. Nosotros somos diferentes al mundo. Somos un pueblo diferente, un pueblo escogido, un pueblo real de sacerdotes. Somos diferentes. Y nos avergonzamos de Dios, o por el contrario, somos dignos embajadores de Cristo. Si somos embajadores de Cristo, en nuestro comportamiento se debe reflejar una luz que expone el pecado de las demás personas. Y por supuesto a la gente del mundo pues no le gusta que sus pecados sean expuestos, no le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. A nadie le gusta, ni siquiera a nosotros, menos a alguien que no tenga el Espíritu de Dios. A nadie le gusta que los pecados sean expuestos. Eso me recuerda una noticia que la leí apenas hace un par de días sobre España. España definitivamente, yo no sé Dios cómo o qué papel ir a jugar España con la bestia, pero España sí es un país que le gusta estar a la moda, en lo más degenerado, en lo que más contradiga la ley de Dios. A España le encanta. Algunos gobernadores de España, no a todos, porque hay españoles que no son así, si hay españoles escuchando. Estamos hablando de la generalidad y del mundo, y de los gobernantes que ahora tienen. Pero es la verdad, hermanos, y si también pasa aquí en México hay que decirlo, en Colombia hay que decirlo, pues no somos de este mundo. Nuestra nacionalidad no es ni México, ni España, ni Colombia, es la Nueva Jerusalén. O sea que tenemos que tener esa visión. Pero bueno, una noticia que decía más o menos que ya la ley está aprobada. Aprobar una ley penal, es decir, que el que la infrinja va a la cárcel, en la que por el solo hecho de molestar, acosar o incomodar, son los verbos que usa, los verbos rectores, y aquellos que saben de derecho saben que estoy hablando, los verbos rectores que usa esta ley: acosar, incomodar, había otro, a ver si me acuerdo, o molestar a una mujer que va a abortar, esa persona comete un delito y puede ir a la cárcel por ese delito. Y esta ley es peligrosísima porque es muy general. ¿Qué es incomodar a una persona? ¿Qué es molestar a una persona? Si la miro mal, o ella interpreta una mirada mala de parte mía porque va a abortar, ya la incomodé, ya voy a ir a la cárcel por eso. Si yo le digo que abortar es pecado, ¿la incomodé? Sí. ¿Y puedo ir a la cárcel por eso? Sí, en España sí. Estamos viviendo una era donde decir la verdad ya es delito. Ya es delito. Y no se demoren mucho, que aquí en México también les gusta mucho imitar lo que pasa por allá y en el resto de toda Latinoamérica.
ya es delito. O sea, que podemos ir a la cárcel por el hecho de pensar, como Dios dice en la Biblia, que causarse un aborto voluntario es pecado. No les gusta, al mundo no le gusta que le señalemos sus pecados. No les gusta. Nos quieren callar, silenciar a como de lugar. No quieren ser expuestos de ninguna manera. Pero nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Cristo, siendo el Verbo, respeta la vida desde la concepción. Hay muchos versículos que lo demuestran. En consecuencia, nosotros nunca podremos estar de acuerdo con esos comportamientos. Nos están convirtiendo en delincuentes, por decir la verdad. Como a Cristo lo crucificaron como un delincuente, por decir la verdad. Vamos viendo los paralelos. ¿Cómo se aplica a nuestra vida real hoy en día? A Cristo lo crucificaron, que era la peor pena de muerte, la que le daban a los peores delincuentes, porque había muertes que llamaban con dignidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo pudo haber sido una muerte de lo que ellos llamaban con dignidad. Pero a Cristo lo crucificaron como un delincuente, junto con dos delincuentes a los lados, como para que no hayan dudas, por decir la verdad. Y a nosotros nos van a empezar a ver como personas que infringen la ley penal por decir y por vivir conforme a la verdad. Y nosotros no es que vayamos con letreros a la calle a hacer manifestaciones, nosotros no hacemos eso. Nosotros predicamos la verdad con nuestro ejemplo. Así es como nosotros predicamos la verdad y como le mostramos al mundo sus errores. Así es como sale a la luz el pecado del mundo. Y eso nos va a traer cada vez más persecuciones, más problemas, algunas tribulaciones, aparte de las que ya podemos estar viviendo. Pero Cristo nos dice también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 33. Cristo también nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que si tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, igual vamos a estar con paz interior, con calma, con tranquilidad. Porque en la victoria de nuestro Maestro también está nuestra victoria, porque venceremos por medio de Él que ya venció. Veamos otro caso en Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Otro ejemplo de lo que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, una vez más ya lo vimos, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que hemos estado explicando durante todo este estudio. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tener a Jesucristo viviendo dentro de nosotros significa que debemos vivir con la misma fe con la que Él vivió. Significa que debemos tener la misma fe de Jesucristo. Yo estaba analizando un poco de esto esta mañana y me puse a pensar cuál fue el mayor acto de fe que realizó nuestro Maestro. ¿Cuál fue el mayor acto de fe que Él realizó? Y yo creo que fue el despojarse de su gloria, el hacerse un ser humano, el permitir que lo asesinaran, y que después de 3 días y 3 noches en la tumba, confiar en que el Padre
lo resucitaría y le devolvería nuevamente su gloria. Imaginemos eso por un momento. Como dice mi esposa, pongámonos en los zapatos del Verbo, allá en el tercer cielo, en la eternidad. Está Dios Padre, está Dios Hijo, está Dios y el Verbo, inmortales, poderosos, llenos de gloria, estado y crucificado esa noche anterior. Le recuerda al Padre que le devuelva esa gloria. Veámoslo en Juan, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Juan 17, versículo 5. ¿Qué le dice aquí Cristo al Padre cuando le ora? Le dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Cristo le ora al Padre y le dice: voy a morir en unas horas. Recuerde glorificarme con la gloria que yo tenía cuando estaba con usted. Recuerde devolverme a la vida. Y así de grande fue la fe de nuestro Señor Jesucristo. Confió plenamente en que el Padre no lo dejaría en la tumba para siempre. Esa es la fe de Jesús. Y si nosotros tenemos un poquito de esa fe, un poquito de la fe de Cristo dentro de nosotros, debemos confiar que Dios nos dará todo lo que nos prometió. Debemos confiar que cualquier cosa a la que renunciemos en esta vida, que cualquier situación por la que pasemos, que todo aquello que tengamos que dejar atrás, Dios nos las va a devolver con creces en esta vida y también en la vida eterna. Y nos va a dar más, porque nosotros no tenemos tanto que perder como Cristo, como el Verbo. Nosotros somos simples seres humanos, mortales, no somos dioses aún. Pero Dios nos va a dar mucho más si tenemos un poquito de fe y confiamos que Él va a cumplir su palabra. Vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Marcos 10, y leamos el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. La pregunta es: ¿tenemos un poquito de fe para creer que esas palabras se van a cumplir en nosotros ahora en este tiempo? Porque Dios sí promete bendición también en este tiempo. Pero hay que tener ese granito de fe, como el grano de la mostaza. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, dice casas, hogares. Dios sabe que necesitamos de algunos bienes, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La promesa de Dios de que nos va a glorificar como Cristo ya fue glorificado, la vida eterna. Cristo confió en que el Padre le devolvería la vida eterna y la gloria. Esa es la fe de Él. Tenemos nosotros una gota de esa fe para creer que Dios nos dará también esto a nosotros. Y es interesante que en ningún momento Cristo intenta engañarnos. Él es perfecto y Él dice que no reciba 100 veces más ahora, casas, hermanos, etcétera, con persecuciones. O sea, Él nos dice: los van a perseguir de todas maneras. Van a ver y nos van a perseguir el mundo y Satanás. Van a haber tentaciones, tribulaciones, pruebas. Pero
aún con eso, recibiremos, si tenemos fe, todo lo que se nos ha prometido y al final la vida eterna. Entonces, tener a Cristo dentro de nosotros significa tener la fe de que vamos a recibir todo lo que se nos ha prometido. Veamos otro ejemplo de lo que es tener a Cristo dentro de nosotros en Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tener a Cristo viviendo entre nosotros significa vivir conforme a la estatura de su plenitud. ¿Y cuál es la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuál fue esa? Veamos solo algunos ejemplos, porque los ejemplos son demasiados, pero veamos una cita con algunos ejemplos. Volvamos a Primera de Pedro, donde estábamos, y leamos donde habíamos quedado en el capítulo 2, nuevamente el del versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La medida que nos dejó Cristo es nunca pecar, nunca mentir. Esa fue la estatura de su plenitud. Un poquito alta, ¿no? Pero fue un ser humano como todos nosotros y como la escritura que se leyó en el sermoncillo. Fue tentado en todo. Y aún así, nunca pecó, nunca engañó. Jesucristo jamás transgredió una sola ley, mandamiento, decreto o estatuto. Ahora bien, nosotros no somos perfectos. Nosotros sí hemos pecado, sí hemos engañado, sí hemos transgredido una o muchas de las leyes de Dios. Pero ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros, lo que significa que por lo menos ya no debemos de practicar el pecado y que cada vez se debe notar que crecemos un poco más y un poco más, acercándonos a la estatura que tenía Cristo. Es decir, cada vez en nosotros se debe reflejar más la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, que nuestro propio carácter. Esa es la transformación, esa es la conversión. Que cada vez seamos menos nosotros, menos Cristian, menos Pablo, menos Pedro. Y seamos cada vez más Jesús, cada vez más Cristo. Ir creciendo en nuestro carácter y en nuestra personalidad. Versículo 23. Sigamos viendo cómo era la estatura, la plenitud de Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. La medida que nos dejó Cristo es nunca devolver el mal con mal, sino devolver el mal con el bien. Cristo era insultado injustamente todo el tiempo, pero Él no se igualaba en la pelea con la otra persona. Cuando nos insultan injustamente, cuando nos hacen daño, nos agreden injustamente, ¿quién sale? ¿Sale el Cristian, el Juan, el Pedro, el Carlos o sale el Cristo a reaccionar? Y cuando estemos reaccionando de manera indebida, recordemos que no estamos reflejando a Cristo en ese momento. Estamos reflejando nuestra propia naturaleza carnal, que es un reflejo
de Satanás. Continuemos en el versículo 23. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Cristo era agredido, inclusive lo intentaron matar varias veces, Él no le decía, ¿sabes qué? Te espero en la esquina. Ven acá, vemos la reunión, allá nos vemos. Él no decía eso. O no le decía, como le sugirió alguna vez un discípulo, recuerdan que en una ciudad no quisieron recibir a Cristo los discípulos y se acercaron dos y le dijeron, entonces ¿qué? ¿Hacemos que llueva fuego del cielo y los queme a todos? Que Cristo los reprendió. Eso es ser menos como Cristo y más como nosotros, pero aquí dice Cristo no era así. Cristo no, cuando lo fueron a arrestar, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Cristo lo reprendió. Y le dijo, ¿es que usted cree que yo no puedo llamar a huestes de ángeles a que me defiendan? Pero él no respondía con el mal. Él soportaba la agresión injusta. Parecernos a Cristo es eso. Y eso es difícil, es muy difícil. Nada más los que estamos casados sabemos cómo tenemos esos enfrentamientos con nuestras esposas y esposos. Y todos nos reímos porque sabemos que ay, así es. Pero hay que mejorar. Hay que mostrar más la personalidad de Cristo y no la nuestra. Versículo 24. Continúa diciendo el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que tenemos que hacer, dejar la justicia en manos de Dios, quedarnos tranquilos, orarle a Dios, encontrar la paz interna y Dios se ocupará de hacer lo que haya que hacer. Y en nuestra oración es mejor no pedir venganza, es mejor decirle a Dios, pues perdónelo. Porque fue lo que hizo Cristo, dijo, perdónelos porque no saben lo que hacen. Es lo que tenemos que hacer nosotros, y Dios aplica la justicia que Él considere necesaria aplicar. Versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La medida que nos dejó Cristo es aprender a sacrificarnos por nuestro prójimo. Fue lo que Él hizo. Lo dio todo, dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros, por el prójimo. También nosotros tenemos que aprender a hacer sacrificios por nuestro prójimo. Y por cuya herida, dice la última parte del versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados. La medida que nos dejó Cristo también es ayudar al enfermo. Ayudar a nuestros hermanos cuando padecen alguna enfermedad. Y Jesucristo permitió ser torturado y maltratado con el propósito de que nuestras enfermedades fuesen sanadas. Ahí hay una lección para nosotros. Debemos ayudar a los que están enfermos, no solamente cuando es fácil o cómodo hacerlo, sino aunque involucre una pauta o una cuota de sacrificio para nosotros. No podemos ser indiferentes ante el hermano necesitado, ante el hermano enfermo, o no podemos ayudarlo solamente con lo que nos queda fácil. Cristo tuvo una vida de sacrificio, en amor y en ayuda al prójimo. Nosotros también debemos reflejar eso dentro de nuestro carácter. Y esos son solamente un par de ejemplos de esa pauta tan alta que nos dejó nuestro Maestro, de la estatura de su plenitud. Solos es imposible que lo logremos, pero Cristo ya mora dentro de nosotros y por medio de Él podemos cada día crecer y avanzar un poco más. Y un último ejemplo de lo que significa tener a Cristo viviendo dentro de nosotros lo encontramos también en el Evangelio de Juan. Por eso les dije que vamos a estudiar mucho este Evangelio. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 y en el versículo 38. Juan 6, 38.
dice, porque he descendido del cielo, dice nuestro Maestro, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tener a Cristo viviendo entre nosotros significa hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. De hecho, ustedes saben que en el modelo de oración que nos dejó Cristo, Él nos enseñó, nos instruyó a aceptar la voluntad del Padre. En Mateo, en el capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, e inmediatamente dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nuestro Maestro nos instruyó a que en nuestras oraciones le reconozcamos al Padre que queremos hacer su voluntad. Y muchos de nosotros, yo creo que todos lo hacemos de cuando en cuando oramos, le decimos, Padre, que se haga tu voluntad. Sin embargo, a veces, si le prestamos atención a la oración que estamos teniendo, le estamos diciendo más bien, Padre, que se haga mi voluntad. Porque queremos forzar al Padre a que haga aquello que queremos o que le estamos pidiendo. Y nos rehusamos a aceptar que la voluntad del Padre puede ser diferente. La voluntad del Padre puede ser no concedernos lo que estamos pidiendo o dárnoslo en otro momento. Sin embargo, a veces queremos forzar las cosas a nuestra manera. A veces sabemos cuál es la voluntad del Padre, lo que nos dice cómo actuar o cómo no actuar en diferentes circunstancias. Y aún así sabiéndolo, queremos buscar la vuelta, ¿no? Como hacerle el quite, doblar un poquito la ley, justificar el que, aunque la voluntad del Padre sé que es esta, pues de pronto se justifica que se haga más mi voluntad que la del Padre. Pero tener a Cristo dentro de nosotros es hacer siempre, sin excepción alguna, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bien sabemos que el Padre expresó su voluntad por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Por eso es el Verbo, el vocero, quien expresa, quien nos dio la ley, que es el mismo Jesucristo. Vayamos a Juan nuevamente, en el capítulo 8. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso Cristo confiaba en que el Padre lo resucitaría, en que nunca estaba solo. ¿Por qué? Porque Cristo siempre hacía lo que le agradaba al Padre. La personalidad de Cristo fue un reflejo de la personalidad del Padre. Por eso Él decía, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que me envió. Así como nuestros hijos heredan nuestros ojos, nuestra forma de hablar, de caminar, nuestras expresiones, algunas actitudes, era igual. Pero era una unión perfecta. Y ver a Cristo era ver al Padre, porque el uno era un reflejo del otro. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, en donde estamos. Versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En conclusión, tener a Cristo dentro de nosotros es reflejar el carácter de Cristo y a la vez estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Tener a Cristo dentro de nosotros es hacernos uno con Cristo y a la vez también nos hacemos uno con nuestro Padre Celestial. Por eso las Escrituras dicen, dioses sois. Porque la gloria de Dios está dentro de nosotros. Porque hay una porción de la vida de Cristo, quien ya fue glorificado, dentro de nosotros. ¿Se consideran a ustedes mismos dioses? En potencia. ¿Se consideran dioses desde el punto de vista de que están reflejando a Dios con sus palabras, con sus decisiones, con su forma de hablar, de andar, de vestir? Porque nosotros somos dioses, porque participamos de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Eso es lo que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Por eso Cristo dijo, dioses sois. Aquellos que recibimos verdaderamente la palabra de Dios, Dios nos llama desde ya dioses. Somos los hijos engendrados de Él. Leamos nuevamente para terminar Juan 6. Versículo 53. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre, viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso es la Pascua. Eso fue lo que representamos el jueves pasado. Si tomamos la Pascua con dignidad, vamos a vivir eternamente. Porque la gloria de Cristo, quien ya fue glorificado, también está con nosotros.